Saludos cordiales, estimados estudiantes. Vamos a continuar nuestros estudios de cálculo, ahora con el tema de derivadas. Los objetivos para este tema son comprender la definición de la derivada, calcular derivadas aplicando las propiedades y aplicar las propiedades de la derivada en la solución de problemas y ejercicios. Los requisitos necesarios para abordar este tema son funciones y límites. En primer lugar, vamos a ver la definición de la derivada. El estudio de la derivada de funciones reales inicia con el cálculo del límite de una función. Vamos a entender lo que es la derivada a partir de una motivación geométrica. Esta consiste en tratar de calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P. Para eso, nosotros vamos a ubicar un punto Q en la función, de tal forma que nosotros trazamos una recta secante entre P y Q. La pendiente de esa recta es la pendiente M. Para nosotros poder hallar la pendiente de la tangente, nosotros debemos ir llevando el punto Q cada vez más hacia el punto P. En ese instante tendremos que el punto Q se acerca, está muy cercano al punto P y llegará el momento en que las rectas secantes se transformen únicamente en una tangente. Entonces, tenemos de la primera secante, la pendiente es M. Si el punto Q se acerca más hacia el punto P, digamos en esta sección, la pendiente, se forma otra secante cuya pendiente es M1. Si nosotros acercamos cada vez más el punto Q hacia el punto P, vamos obteniendo más pendientes, en este caso la pendiente M2. Finalmente, cuando nosotros tengamos que esta longitud o este valor de h se haga muy pequeño o tienda a 0, en ese instante tendremos la pendiente MT o pendiente de la tangente que estamos buscando. Cabe notar que aquí tenemos dos segmentos importantes para el cálculo que nosotros queremos hacer. Estos segmentos se forman a partir de x1, el correspondiente valor x sub 0 y el correspondiente valor f de x sub 0. X sub 0 más h y el correspondiente valor en y, que sería f de x más h. Aquí se forman dos segmentos. El segmento el segmento f de x más h menos f de x, que es esta parte que estoy indicando, y el segmento en x, que es h mismo. Bien, con esto tenemos las siguientes consideraciones. Sea f una función real, la pendiente entre dos puntos de la curva está definida como: la pendiente es igual a m y es igual a la tangente del ángulo θ. Este ángulo que estamos observando, esa sería la tangente de ese ángulo, sería la pendiente. Pero la tangente es delta y sobre delta x, es decir, este segmento vertical con el segmento horizontal. Delta y, como habíamos visto, es f de x más h menos f de x, mientras que delta x es h. La pendiente mt de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x sub 0 se define como mt es igual al límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Pero esta expresión son las tangentes, las pendientes de cada secante que hemos analizado, M1, M2, etc. Entonces, la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P no es más que el límite de las pendientes de las secantes anteriores. Siempre que el límite exista, esa pendiente es la tangente.
Luego tenemos la definición de derivada. Sea f una función, se llama derivada de f en x y se escribe f' de x al límite. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. La derivada, como analizamos en la presentación anterior, la derivada no es más que la pendiente de la recta tangente en el punto considerado. Para la derivada existen varias notaciones. Se puede escribir f' de x, y', la derivada de y con respecto a x, derivada con respecto a x de f de x, la derivada con respecto a x de y, derivada con respecto a x de f de x. Tenemos un primer ejemplo. Utilice la definición de derivada para calcular y'. Si y es igual a x cuadrado más 5x más 1. Es decir, vamos a calcular la derivada utilizando esta definición de derivada, es decir, vamos a calcular un límite. Tenemos, lo que necesitamos para calcular la derivada son estos valores, f de x más h menos f de x. F de x es la función, f de x más h se observa aquí. Aplicando la definición de derivada, que ya vimos que es esta definición, nosotros simplemente reemplazamos f de x más h, que sería el corchete, menos f de x, que se observa aquí. Tenemos la división sobre h, resolvemos toda esta expresión algebraica. Esta es un binomio al cuadrado, lo resolvemos, luego debemos simplificar. Al simplificar me queda esta expresión. Observe que tenemos h en cada término del numerador y en el denominador. Eso simplificamos para que al final quede simplemente límite cuando h tiende a 0 de 2x más h más 5. Resolviendo y aplicando el límite tenemos que es 2x más 5. Entonces la derivada de y igual a x cuadrado más 5x más 1 es y' igual a 2x más 5. Un ejemplo 2. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto dado. Aquí tenemos la ecuación y es igual a 5 sobre 1 menos 3x. Esta es una función y su gráfica se la puede determinar fácilmente graficando, dando valores. Vamos a determinar la ecuación de la tangente que pasa por el punto 2 menos 1. El procedimiento ya lo sabemos, debemos calcular primero la derivada, y la derivada es la pendiente de la recta. Entonces tenemos f de x y f de x más h. Por la definición de derivada que tenemos aquí, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h es igual a límite cuando h tiende a 0, simplemente reemplazamos f de x más h menos f de x sobre h. Resolvemos, simplificamos y al final obtenemos 15 sobre 1 menos 3x cuadrado. Ese valor es la ecuación de la pendiente recién. Luego, con la pendiente, con la ecuación de la pendiente, nosotros reemplazamos. Si x vale 2, es decir, va a pasar por el punto 2 menos 1, entonces el valor de x es 2. La pendiente, reemplazando en esta ecuación, sale 3/5. Luego, debemos calcular la ecuación de la recta tangente. Utilizamos la forma de ecuación de la recta punto pendiente, porque tenemos la pendiente y un punto. Entonces, simplemente reemplazamos y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y más 1 es igual a 3/5 multiplicado por x menos 2. Esa sería la ecuación. Existen reglas para la derivación que hacen más fácil los cálculos de derivadas sin necesidad de aplicar los límites, como hemos visto en los ejemplos anteriores. En primer lugar, la derivada de una función constante.
En resumen, lo que me dice esta fórmula es que la derivada de una constante es 0. La demostración se encuentra aquí. La demostración se la hace con la definición de derivada. Sabemos nosotros que la función f de x es constante. F de x más h también es una constante. Reemplazando me sale el límite cuando h tiende a 0 de 0. El límite de una constante es 0. En resumen, la derivada de una función constante es 0. Como ejemplo tenemos calcular la derivada de la función y igual a f de x igual a 5. Por la fórmula, la derivada de una constante es 0. Es muy simple. Luego tenemos la derivada de la función potencia de exponente entero positivo. Es decir, si la función es x a la n, la derivada de x a la n es n multiplicado por x a la n menos 1. Un ejemplo sencillo sería, la derivada de y es igual a x a la 80 es, según la fórmula debemos bajar el 80 y al exponente restar 80 menos 1. La respuesta tenemos aquí. Como y es igual a x a la 80, el 80 baja a multiplicarse y en el exponente queda x elevado a la 80 menos 1. Total, la derivada es 80 por x elevado a la 79. Muchas gracias. Continuando, tenemos ahora la fórmula de la derivada del factor constante. Si y es igual a una constante por una función, la derivada es c por la derivada de la función. Por ejemplo, aquí tenemos la derivada de la función g de w. Igual a 8w a la 7 se calcula así. Fíjense que la constante es 8 y acá tengo un valor de una variable w elevado a la séptima. Nosotros simplemente sacamos el 8, sacamos la constante y calculamos la derivada de esta función. La derivada de w a la séptima es 7 multiplicado por w a la 7 menos 1. El resultado es 56 por w a la sexta. Luego tenemos la derivada de la suma o diferencia de funciones. Si tenemos la función f y g que son derivables y si g es la suma de las funciones, entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas, es decir, debemos sacar la derivada de cada función. Lo mismo si tenemos la diferencia de dos funciones, entonces la derivada es la diferencia de las derivadas, así de simple es esa fórmula. Aquí tenemos un ejemplo, calcular la derivada de la siguiente función, f de x igual a 3x cuadrado menos 10x más 7. Lo que debemos hacer es expresar la función como una suma o diferencia de términos y luego calculamos en forma individual cada derivada aplicando las propiedades que ya se han aprendido. Hasta ahí la explicación. Muchas gracias.